Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos a unos minutos de la fiesta de Sukkot y en este día recibimos cosas hermosas. Y hoy les voy a contar algo muy lindo, basándome en las palabras de Rav Eliezer Shem Tov. En Sukkot tenemos muchísimas brajot y muchísimas cosas bellas. Y está escrito que nos debemos de alegrar en la fiesta y debemos de tener invitados. Y Hashem nos manda unos invitados muy especiales. Y vamos a ver cómo se llaman estos invitados. Estos invitados se llaman Ushpizim. Ushpizim quiere decir visitas, visitas en arameo. Según el Zohar, la Kabbalah, hay 7 almas que visitan cada día nuestra Sukkah durante los 7 días de Sukkot. Y estas almas son de las así llamados 7 visitantes o 7 grandes del pueblo de Israel. ¿Y quiénes son estas personas? Son Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. Estas son personas considerados pastores del pueblo de Israel, del pueblo judío, ya que cada uno de ellos pastorea una cualidad determinada dentro del alma de cada judío. Cada noche se van rotando y ellos son los que van liderando el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver quiénes son. Vamos a empezar por Abraham y vamos a estudiar cada una de sus cualidades. Abraham, su cualidad sobresaliente de Abraham es la bondad. Abraham dedicaba su vida a la diseminación de la fe en Dios, de enseñarle a la gente que únicamente aprenda a amar a un único Dios y que crea únicamente en Hashem. Entonces, ¿cómo lo hacía? Por medio de la hospitalidad. Abraham fue denominado Haibrí o el hebreo, porque estaba del otro lado. Era una razón, es porque provenía del Ever, de otra. El Ever quiere decir del lado. Abraham provenía del otro lado del río. De Abraham, Naharaim, que se encuentra al otro lado con respecto a Israel, del río Éufrates. Otra connotación es que porque todo el mundo estaba de un lado y él iba del otro lado, o sea, todo el mundo estaba en la idolatría, en el politeísmo, y Abraham solo del lado del monoteísmo, solamente creía en un Dios. Todos estos elementos de la vida de Abraham deben servir de ejemplo y de inspiración para nosotros que somos sus descendientes. Él fue el primer judío. Hubo una vez un chico que fue a ver a un rabino, quería recibir una bendición. Entonces era su bar mitzvah. Y entonces le preguntó al rabino que tenía vergüenza de andar en la calle con kipá, porque ninguno de sus amigos andaba así. Entonces el rabino le dijo, fíjate, ¿dónde estaría el mundo si Noah se hubiera comportado como la gente de su lugar? ¿Y dónde estaría el pueblo judío si Abraham se hubiera comportado como la gente también de su lugar? O sea, que debemos de ser diferentes. Seguimos con Isaac. La cualidad sobresaliente de Isaac es representada por la vida de Isaac, es la elevación espiritual, la personal y la autoexigencia. También representa la alegría. Lo implica el mismo nombre de Isaac, cuya raíz etimológica significa risa, o sea, la autosuperación acompañada de alegría. Y una de las características interesantes de la vida de Isaac es que fue el único entre los 7 personajes de los Ushpizim que nunca salió de la tierra de Israel. Si bien la vida de Abraham consistía en viajar por todas partes para propagar el conocimiento de Dios, y la vida de Isaac representa la necesidad a veces de quedarse en un lugar
en el lugar de uno para lograr ese fin. Jacob es el tercer patriarca. Representa el equilibrio entre la cualidad de Abraham, el Hesed, y la bondad, y la de Isaac, que es la Geburá y la severidad. Es por eso que todos sus hijos eran justos, a diferencia de Abraham, que engendró también a Ismael y a Isaac, y que engendró también Isaac a Esav y a Jacob, que representa la cualidad de la verdad y la honestidad. Una de las características sobresalientes de Jacob fue su dedicación al estudio de la Torá. También otra característica de Jacob fue su lucha y superación de los desafíos, al punto que el mismo ángel de Isaac le dio el nombre de Israel, que implica la superación y el dominio. La vida de Jacob nos debe inspirar a que debemos de superarnos y superar los desafíos, y con una fuerza que emana de nuestra arma secreta, que es el estudio de la Torá. Después sigue Moisés Rabeno. El tema central de la vida de Moshe es la Torá, ya que fue por medio de él que se nos entregó la Torá en el Har Sinai. La Torá viene a ser la herencia del pueblo judío, como si fuera el contrato matrimonial entre Dios y el pueblo de Israel. De cada judío es nuestra herencia para nosotros. No hay nadie que la haya heredado más que otro, sino nosotros mismos, directo de Moshe, de Hashem a Moshe, y de Moshe a Yoshua a los ancianos, y así fue pasando hasta llegar a nosotros. La Torá nos pertenece, no le pertenece a nadie más. Este fenómeno enfatiza la unión del pueblo judío. Somos todos esencialmente iguales, y esa igualdad esencial emana de la Torá y es nutrida por ella misma, por la Torá. Luego sigue Aarón, el hermano de Moshe. La cualidad sobresaliente de Aarón, el hermano de Moshe, fue el amor hacia el prójimo, que está escrito Oev Shalom, Rodef Shalom, Beoev Shalom. Ama la paz y persigue la paz. Nuestros sabios cuentan con lujo de detalles sobre la dedicación y astucia con las cuales Aarón buscaba imponer la paz entre la gente. Oev Shalom y Rodef Shalom. Ama la paz y persigue la paz. Una de las tareas que fue responsabilidad de Aarón fue el encendido diario de la menorá, o el candelabro del templo. Este candelabro tenía 7 brazos, representaba los 7 diferentes tipos de judíos y sus respectivas maneras de servir a Hashem, y los 7 días de la semana también. Cuando Aarón encendía la menorá, encendía con ello también a las almas representadas por sus llamas. Aarón supo extraer su luz y calor de cada individuo y sus particularidades. Luego sigue José el soñador. José, a diferencia de los patriarcas y sus hermanos que se dedicaban a pastorear ovejas en el campo, él era virrey de Egipto. Los patriarcas y los 11 hermanos de José se dedicaban a pastorear ovejas, porque esto les permitía alejarse de la turbulencia espiritual que implica ganarse la vida en la ciudad. En el campo es más fácil meditar y contemplar la grandeza de Hashem y hacer hitbodedut y estudiar Torah. Yosef, por otro lado, representa la habilidad de mantener una relación con Hashem, aún estando inmerso en los quehaceres y maniobras del mundo material y sobre todo en el palacio real. Mientras la vida de los patriarcas nos enseña que uno debe tener momentos en los cuales se separa de sus quehaceres materiales para poder dedicarse con mayor concentración a su relación con Hashem, la vida de Yosef nos enseña que uno debe y puede servir a Hashem aún por medio de sus involucramientos de cuestión material, y aún estando en un lugar rodeado de todas las cosas materiales y todas las riquezas. David es el último de nuestros invitados, y él tiene dos cualidades. El rey David, ¿cuáles son estas 2 cualidades? Su humildad y el hecho que él fue rey. Primero
en la dinastía real que producirá, de ahí saldrá el Mashiach. De hecho, una cosa provenía de la otra. Su fuerza para llevar adelante su rol de rey y encabezar las guerras contra los enemigos de Israel provenía de su humildad frente a la voluntad de Hashem. Él llevaba a Hashem siempre delante de él y por eso mismo escribió el Teilim, los Salmos. Un rey escribió los Salmos, tanto estaba enamorado de Hashem, estaba pegado a Kadosh Baruj Hu. Esto nos debe inspirar en cuanto a las batallas que nos toca vivir en la vida, pelear por defender una causa siempre y cuando coincide con la voluntad divina de Kadosh Baruj Hu. También muchas veces la manera más efectiva para poder ganar la batalla es dejando de lado el ego personal, prosiguiendo con firmeza, pero a la vez con muchísima humildad. Y bueno, amigos, quiero recordarles que en los días intermedios de Sukkot, que se llaman Hol HaMoed, tenemos Simchat Bet HaShoeva. Simchat Bet HaShoeva salía el río de Jerusalén y se dividía en dos. Y en la época que existía el templo, se solía verter agua y también se extraía el agua y se vertía. También se vertía también a veces el vino sobre el altar. Se extraía agua y se vertía el agua durante los días de Sukkot. Y dicha festividad fue acompañada de una alegría extraordinaria que es celebrada en muchas comunidades hasta el día de hoy. Y está escrito, quien no vio la alegría de Simchat Bet HaShoeva no conoce la alegría. Y esa es la alegría de Simchat Bet HaShoeva, de esta festividad. Y bueno, esos son nuestros invitados maravillosos que tenemos en Sukkot y debemos de aprender de cada uno de ellos. Debemos de aprender de cada valor que tenía cada uno de ellos y de las enseñanzas y la herencia que nos dejaron. Así es, amigos, su amiga Shirley Dovin Rosenthal para servirles. Síganme, denle like, inscríbanse por favor y compartan siempre. Un beso, su amiga de siempre. Todo lo mejor, los quiero mucho.